Piensa un momento en la cantidad de fragancias que nos rodean cada día. El gel de la ducha, el suavizante, el ambientador de la oficina, el perfume de la persona de al lado en el metro, forman parte de nuestro mundo, ¿no? Pero, ¿y si para algunas personas todos esos olores no fueran solo un aroma, sino, bueno, una barrera invisible que las aísla del mundo? Pues de eso va el tema de hoy. Nos vamos a meter de lleno en un estudio internacional que es de verdad muy revelador. Lo publicaron Heidi Wagner y Ursula Klatschka en Embryonal Sciences Europe, y lo que hicieron fue analizar las respuestas de más de 3.000 personas que se identifican como sensibles a las fragancias. Y lo que encontraron va mucho más allá de un simple «no me gusta ese olor». Exacto, esa es la clave. Vamos a desgranar esto bien, porque no estamos hablando de una preferencia de que no te guste un perfume y ya, no. Vamos a ver el impacto real, el de verdad, de la exposición a fragancias en la salud, en el trabajo, en la vida social. Los resultados dibujan una realidad que para muchos es totalmente desconocida y, sinceramente, a mí me ha parecido impactante. Empecemos por lo más directo, por el cuerpo, la salud. Lo primero que a mí me dejó helada del estudio es la cantidad de síntomas. Cada persona asocia, de media, casi 10 problemas de salud diferentes a la exposición a fragancias. No uno ni dos. 10. Es que es un ataque, por así decirlo, multisistémico. Los más comunes son los problemas cognitivos, que es algo que no solemos asociar a los olores. Hablamos de dificultades para pensar, para recordar. Luego, claro, migrañas y dolores de cabeza, problemas en las mucosas, ya sabes, ojos llorosos, nariz taponada. ¿Y dificultades respiratorias? No. Y dificultades respiratorias, por supuesto, tos, falta de aire, pero lo importante no es solo la lista. Es que 3/4 partes de estos síntomas los describen como bastante pronunciados o directamente fuertes. No es una molestia ligera. Claro, no es un estornudo y ya está. Para nada. Y ahora viene uno de los datos más alarmantes. Más de un tercio de los encuestados, el 37,47% para ser exactos, afirma haber sufrido un colapso físico. Un desmayo, vamos, por una exposición intensa a fragancias. Un momento, un colapso, o sea, un desmayo, por el perfume de alguien o el ambientador de una tienda. Esto lo pone en otra dimensión. Ya no es una incomodidad, es un peligro físico real. Totalmente. Y además de las tasillas de la encuesta, el estudio recogió testimonios escritos. Y son muy gráficos. Hablan de reacciones anafilácticas, de pérdida de visión temporal, de temblores que no pueden controlar, edemas en la cara que duran días. Hay comentarios, cito textualmente, que dicen, pierdo la capacidad de hablar. O este otro, la cara se hincha tanto que no puedo abrir los ojos. Es que eso suena a una reacción alérgica brutal, a un veneno casi. La pregunta que me viene es, ¿esta sensibilidad aparece así, de la nada? ¿O es parte de un cuadro de salud más grande? Muy buena pregunta. Y el estudio lo conecta todo de una forma muy clara. Hay una conexión, sí. El 99% de los participantes, casi todos, tenían otras enfermedades crónicas. Esto no suele venir solo. ¿Y qué tipo de enfermedades? Pues mira, las más comunes y con diagnóstico médico eran otras alergias, como al polen, la sensibilidad química múltiple, alergias a alimentos, enfermedades autoinmunes, migraña crónica y asma. De media, cada persona tenía, fíjate, 3,6 enfermedades crónicas ya diagnosticadas. Entiendo. O sea que la sensibilidad a las fragancias parece ser en muchos casos una pieza más de un puzzle de salud ya muy complejo, como si su sistema estuviera siempre en alerta. Eso es, como si el vaso ya estuviera muy lleno y las fragancias fueran la gota que lo colma. Con un panorama de salud así, la vida diaria tiene que ser una carrera de obstáculos. Y me imagino que el primer gran problema es el trabajo, la oficina. Y el dato que da el estudio aquí es demoledor. Lo es. Es probablemente la cifra más impactante a nivel social del estudio. Casi la mitad de los participantes, el 48,92%, declara haber perdido su trabajo o sus estudios por su sensibilidad. ¿La mitad? Vamos a pararnos a pensar en esto. No es un porcentaje pequeño, no es un caso raro. Es 1 de cada 2 personas. Es una exclusión del sistema, una exclusión económica, a una escala masiva. Y es invisible para los demás. Imagina tener que dejar tu carrera no porque no valgas, sino porque el aire que respiras te enferma.
Y las razones que dan son completamente lógicas si piensas en los síntomas. La principal es no poder concentrarse, esa niebla mental. Luego, claro, demasiados días de baja por enfermedad o directamente la imposibilidad física de estar en oficinas de planta abierta donde los olores circulan sin control alguno. Y esto abre un melón legal y de recursos humanos enorme. Se considera una discapacidad, hay adaptaciones, o la gente simplemente es expulsada del sistema. Los testimonios apuntan a lo segundo, a una falta de comprensión total. Una persona decía: «Pronto tendré que renunciar a mi puesto de profesor. He luchado en vano por una adaptación». Otro contaba: «Tuve que jubilarme antes porque no me permitían pedir a los estudiantes que no usaran perfumes». O sea, no es que no lo intenten, es que chocan contra un muro. Uf, qué frustrante. O sea, que el espacio público, trabajo, universidad, un campo de minas. Uno pensaría que, por lo menos, tu casa es tu refugio. Pero ¿es así? Pues parece que no siempre. 4 de cada 5 encuestados tienen problemas con fragancias que entran en su casa desde fuera. ¿Desde fuera? ¿Cómo? ¿Por las ventanas? Sí, por las ventanas, por la ventilación, por los vecinos. Piensa en el humo de la secadora del vecino que usa un suavizante superpotente. Y aquí el estudio habla de un concepto que me pareció fascinante: las fragancias de segunda mano. Como el humo del tabaco. Justo, no es solo el olor en el aire, son las partículas que se pegan a tu ropa, a los muebles, a los libros, incluso a la comida. Y son muy difíciles de quitar. Así que te llevas el problema a casa. Es una invasión constante, no hay escapatoria. Si no puedes trabajar ni estudiar, si ni en tu propia casa estás a salvo, esto nos lleva al aislamiento. Exactamente. Es la consecuencia lógica de todo. Si el mundo de fuera te agrede físicamente, te acabas retirando. Casi el 70% se siente excluido de la vida social de forma muy fuerte o casi total. Ir al cine, a un restaurante, a casa de amigos, todo es un riesgo. Y el impacto en el bienestar tiene que ser... Gravemente a su calidad de vida, o directamente se la arrebata. Hay un comentario que lo resume de una forma crudísima. Dice: «He capitulado, no tengo esperanza y no veo ninguna solución». He capitulado. Es desolador. Esa frase suena a rendición total. Demuestra que no hablamos de una simple molestia, como decíamos, sino de algo que te aniquila la voluntad de participar en el mundo. Es una jaula invisible. Una jaula hecha de olores que para los demás son agradables. Esa es la gran paradoja. Ante este panorama, ¿qué hacen? Supongo que la estrategia principal es intentar evitarlo todo. Pero claro, ¿cómo evitas algo que está literalmente en todas partes? Ahí está la dificultad. Es como intentar evitar el aire. Puedes controlar lo que entra en tu casa, más o menos, pero en cuanto sales, pierdes el control. Y encima, la encuesta revela que esta estrategia la sabotea el propio mercado. La mayoría considera que la oferta de productos sin fragancia y su etiquetado es insuficiente o deficiente. O sea que incluso queriendo comprar productos seguros es una odisea. Tienen que ser detectives en el supermercado. Exacto, leyendo etiquetas diminutas que a menudo son confusas. Un producto puede poner natural o sin perfume y tener aceites esenciales que les provocan la misma reacción. La falta de un etiquetado claro lo convierte todo en una tarea agotadora. Y si el mercado no ayuda, ¿a quién acuden? ¿A los médicos? Pues aquí nos encontramos otra de las grandes brechas que saca a la luz el estudio. El sistema sanitario no parece estar preparado. Más de la mitad, el 52,73%, califica el apoyo de sus médicos como deficiente o inadecuado. Más de la mitad. ¿Y por qué? Falta de formación, escepticismo. Probablemente una mezcla. Como no hay una prueba, un análisis de sangre que dé positivo, a menudo los síntomas se achacan a la ansiedad, al estrés, se psicologiza el problema. Y por eso encuentran mucha más comprensión en grupos de autoayuda, en redes sociales, donde hablan con gente que vive lo mismo. Hay un vacío enorme en la atención médica. Es tremendo. Te sientes mal, pierdes tu trabajo, tu vida social se hunde y cuando pides ayuda te encuentras con incomprensión. Pero bueno, el estudio no se queda solo en el problema, también apunta a posibles soluciones, ¿no? Sí, y aquí se pone constructivo. Menciona las políticas sin fragancias, las Fragrance-Free Policies, que ya existen en algunos sitios de Canadá o Estados Unidos. Se aplican en hospitales, universidades, edificios del gobierno. No es una prohibición, es una petición de no usar productos perfumados para garantizar que todo el mundo pueda acceder a esos espacios. Entiendo. Es tratarlo como una medida de accesibilidad.
Igual que una rampa para una silla de ruedas. No es un capricio, es una necesidad. Esa es la filosofía, exacto. Y a nivel más global, el estudio propone un camino basado en el concepto de uso esencial, que se está discutiendo en la Unión Europea. ¿El concepto de uso esencial en qué consiste? La idea es muy potente y a la vez muy sencilla. Viene a decir que si una sustancia química, que puede ser peligrosa, no es esencial para la salud, la seguridad o el funcionamiento de la sociedad, su uso debería restringirse, sobre todo en productos de consumo. Y el estudio argumenta que las fragancias sintéticas son el candidato perfecto. Es esencial que el detergente huela a brisa primaveral. Pues no, la verdad es que no, es marketing. El producto limpia igual sin ese olor. Precisamente. Aplicar este principio no significaría prohibir los perfumes como tal, sino eliminar las fragancias de cientos de productos donde son totalmente superfluas, donde solo añaden una carga química innecesaria al ambiente que al final respiramos todos. Bueno, a modo de resumen de todo lo que hemos analizado, hemos visto cómo algo que consideramos tan normal, tan inofensivo como las fragancias, es en realidad una barrera invisible para muchísima gente. Una barrera que provoca problemas de salud graves, que te puede hacer perder el trabajo y que te lleva a un aislamiento social brutal. Lo que me parece más interesante es cómo el estudio nos obliga a darle una vuelta al tema de las fragancias. Ya no es una simple elección personal, un yo me pongo lo que quiero. Se convierte en un asunto de salud pública y de accesibilidad. Afecta al aire que compartimos. El debate no es ir contra los perfumes, sino promover un uso más consciente. Y eso nos lleva a una conclusión importante. Crear entornos con menos carga de fragancias no solo ayudaría a la gente más vulnerable, probablemente nos beneficiaría a todos y al medio ambiente, al reducir la exposición a ese cóctel de químicos. Exacto. Es una de esas medidas que, pensada para proteger a una minoría, al final mejora la calidad de vida de todo el mundo. Y para terminar, una reflexión que me ha dejado este estudio. Se centra en las barreras que sufre la gente con una sensibilidad ya diagnosticada o reconocida. Pero a mí me deja una pregunta en el aire. ¿Cuántos de esos síntomas leves que tenemos a veces, ese dolor de cabeza tonto, esa confusión mental por la tarde en la oficina, esa nariz siempre congestionada, achacamos al estrés o al cansancio sin más? ¿Y si en realidad tuvieran que ver con el cóctel químico del aire que respiramos cada día? ¿Y si estas barreras invisibles no fueran solo un muro para unos pocos, sino una especie de niebla que nos está afectando a todos de formas que ni siquiera hemos empezado a medir?